Listo, muchachos, buenas noches. Entonces vamos a arrancar la clase del grupo 5DN de control de calidad. Vamos a arrancar con el tema de estratificación. Lo va a dirigir nuestra amiga Mireya Soler y la va a dirigir el compañero, no lo veo, Ortiz Sierra Anderson. Entonces, por favor, Mireya, por favor, o Anderson, por favor, tomen la pantalla y hacen la presentación y yo los voy apoyando ahí en la exposición. Entonces, la dinámica, ¿cuál es? Vamos a ver parte de la teoría, vamos a ver un ejemplo y resolvemos unos dos ejercicios y seguimos con el siguiente tema. Recuerden que esto es repaso de lo que ya hemos hecho nosotros. Entonces, por favor, tomen la pantalla de una. Ahora, mientras ellos toman la pantalla, por favor tengan en cuenta una cosa. Yo en la clase pasada les sugerí que por favor actualicen la foto para yo poder saber con quién estoy hablando. Cuando estén en la presentación, por favor activan la cámara. En Semana Santa nosotros vamos a seguir de largo, o sea que vamos a recuperar la semana que estuvimos preparándonos para hacer las clases virtuales. Nosotros tenemos una clase que es el día viernes. Entonces, miremos la opción de desarrollar la clase el día miércoles entre las 2 y 4 de la tarde. Entonces, la próxima clase lo reevaluamos, lo pensamos a ver cómo lo podemos hacer. Y la recuperamos el tema ahí. ¿Qué otra cosa tenemos ahí? Creo que nada más. Muchachos, por favor, tomen la pantalla. ¿Alguien tiene dudas y aprovechamos mientras ellos están tomando la pantalla? ¿No? Ok, Por ahora no. Mire, ya está presentando, entonces venga a ver. Hagamos un cambio aquí de layout. Y aquí tenemos estratificación. Tenemos a nuestro amigo que está haciendo Anderson con... ¿Qué es eso? El perro de Anderson. Listo, póngalo a un ladito, Anderson, el perro, porque le entorpece ahí la actividad. Listo, y mire, ya tiene la pantalla. Pongámoslo full screen la pantalla del PowerPoint ¿Cómo, profe? y pongámoslo pantalla completa, mire ya. Ya, así está. ¿Sí? Entonces ahora lo hago yo ¿Cómo y listo, procede? ya. No, ya quedó perfecto como la tenía hace un Ah, ok. segundo. Listo, mire, ya arranque y yo los voy a Ah, ir apoyando en cualquier cosa. vale. Pues a nosotros nos tocó pues el tema de estratificación. Entonces está conformado por Anderson, Ortiz y por mí, Mireya Soler. La estratificación, esta es una de las 7 herramientas más básicas para el control de la calidad, que pues esta es aplicable a cualquier herramienta de Chicago. Es un método estadístico utilizado para el control, el análisis y la mejora continua de la calidad, que consiste básicamente en clasificar datos disponibles por grupos o por categorías con características similares. Muchachos, cuando estén en la Los datos presentación, por pueden... favor, cuando estén en la presentación, por favor, activen la cámara. Es la única vez que yo les digo que activen la cámara o cuando tengo por ahí alguna duda de algo. Sí, señor. Entonces, pues también los datos se pueden clasificar básicamente en función de que nosotros pues queramos analizar, ya sea por diferentes factores como pueden ser personal, tiempo, maquinaria, efectos o fallas que se puedan ver en algún problema sobre el caso que estemos tratando. Este método estadístico sirve básicamente para presentar los datos antes de aplicar algún diagrama, como lo puede ser el diagrama de dispersión o un histograma. Este de estratificación se analiza antes de que nosotros vayamos a hacer algún diagrama de estos. Pues que acá podemos ver el diagrama de Pareto o los histogramas. Correcto. Las ventajas de la... Recuerden que el tema de estratificación es un apoyo o es una derivada de lo que hacemos de Pareto. Entonces, nos da como el primer indicio de lo que debemos hacer. Listo. ¿Usted ha mostrado algo antes, por favor?
Dime. Había mostrado algo antes, vi una presentación antes, un slide antes. Ese. Ah, el diagrama de ¿Esta? Pareto y el histograma, sí, ya. Ya, ya, perfecto. Y el de histograma. Listo. Las ventajas pues, de la estratificación es permitir aislar las causas de un problema, identificando los grados de influencia de ciertos factores como un resultado de los procesos. La estratificación puede apoyarse y servirle a distintas herramientas de calidad, como bien se había hecho anteriormente, para histogramas o para diagramas de dispersión o de Pareto. Que pues una ventaja de estos también es destacar la comprensión de un fenómeno que resulta ser más completo mediante la estratificación. Existen diferentes etapas como para analizar la estratificación que sea más fácil analizar el problema. Una de estas es definir la característica a analizar sobre la que tenemos el problema. La segunda es representar los datos relativos de manera general. La tercera es seleccionar los factores de estratificación por características o por grupos, como se había mencionado anteriormente, dependiendo del problema o la gravedad que tengamos. El cuarto es medir la contribución que tiene cada factor en la magnitud total del problema. El quinto es, pues, mediante representaciones gráficas como diagramas de barras, que pues es el mismo histograma, los diagramas de Pareto, diagramas de dispersión, se puede encontrar la tendencia que existe en diferentes causas. Sí, tengan El en cuenta que sexto, pues, es nosotros, estas comparar. herramientas, tengan en cuenta que estas herramientas que nosotros estamos trabajando acá son herramientas gráficas o son herramientas visuales, que nosotros con el gráfico identificamos qué es lo que está sucediendo. Entonces, eso es lo bonito de estos temas que vemos en el segundo corte, que lo que vemos son gráficas y de esas gráficas empezamos a sacar los análisis. Listo, siga. Sí, señor. El sexto, la sexta etapa, pues es comparar los grupos de datos dentro de cada criterio de estratificación. Pues esto es, digamos, si hay alguna diferencia y si se puede evidenciar que mediante la estratificación no se está realizando, no se está siendo útil y está siendo adecuada, porque estamos identificando el problema, pues quiere decir que estamos tomando un buen criterio o un buen grupo de características del problema. Si no funciona, pues deberemos agrupar o clasificar con otro criterio para identificar el problema. El séptimo, pues se debe estratificar hasta obtener las conclusiones que ataquen el problema. Entonces, acá debemos clasificar lo que les decía, clasificar con base a otra característica que tengamos, como unos ejemplos que habíamos hecho en unas clases anteriores, que si no es por una característica que nosotros hayamos analizado, podemos coger otra, digamos, otra máquina o otro ejemplo, no sé, Sí, empezar a otra, bajarlo sí, por niveles. por niveles, exacto, por diferentes, a ver en dónde se puede hallar el problema. Listo. Y pues por último sería buscar un plan de acción pues para solucionar el problema que ya hemos descubierto. Tengan en cuenta que para poder llegar al tema de estratificación y ver todos los errores que se están cometiendo en calidad, nosotros tenemos que arrancar siempre es con una lluvia de ideas. O sea, el factor inicial es una lluvia de ideas. Y ahí empezamos a armar todo lo demás. Listo, está chévere, está chévere. ¿Qué más? Listo. Entonces, en cuanto a lo que nos compartió mi compañera Mireya, pues aquí nosotros vamos a representar un ejercicio y pues vamos a evaluar cada una de las etapas y en dónde se interviene, digamos, según lo que nos acaban de explicar. Bueno, entonces este es un ejercicio que es una empresa de jabón, ¿sí? Que detecta que el porcentaje de humedad de la viruta en el jabón presenta valores anónimos cuanto se relaciona con el pH. Entonces ahí, pues nosotros ya identificamos cuál es el problema. Entonces, como decía, que es de definir el problema y analizar la característica del problema, pues ahí ya nos está dando que tenemos el problema, ¿sí? Tras hacer un diagrama de dispersión, los datos que se obtienen no parecen arrojar luz sobre el problema. ¿A qué quiere decir eso? Pues es que se agruparon, digamos, no se segmentó por máquina, sino se agrupó todo en general. Entonces no va como ¿qué? No se podía visualizar así de manera gráfica
el problema, sino todavía seguía con la inconsistencia, ¿sí? Entonces ahí dice, digamos, la tecnóloga de la planta propone segmentar los datos, teniendo en cuenta que se usan 3 vacuosecadoras, que son las máquinas para realizar el producto. Entonces, en las gráficas, como ven en la presentación, pues tenemos la vacosecadora 1, la vacosecadora 2, la vacosecadora 3, el porcentaje de humedad y el pH de cada una. ¿Qué se procedió a realizar? Una representación gráfica por medio de una dispersión, donde se ve que según la estratificación que se realizó, se ve que el abacosecadora 1, que son los puntos azules como los se presentan anomalías. Ahí ya nosotros viendo solo la gráfica de dispersión, que podemos detectar que la abacosecadora 1 presenta alguna anomalía típica, ¿sí? Sí, ya se encuentran muy dispersos los datos. Sí, en cuanto a los demás datos, la vacosecadora 2 y vacosecadora 3 se encuentra bajo parámetros, que es lo que trata de hacer, digamos, este tema de la estratificación como tal, ¿sí? Primero, después definimos, después evaluamos, después seleccionamos pues los factores, que es, vamos a medir maquinaria, el pH y el porcentaje. Después representamos gráficamente a ver qué podemos analizar sobre los resultados que nos dio, y después ya revisamos las comparaciones y entramos a analizar más el producto, ¿sí? O la problemática que es el objetivo. Entonces, si quiere pasarlo, mire ya. Entonces aquí, digamos, claramente si usted va que la vacosecadora 1 puede tener problemas que son al principio que no se había detectado, como yo al principio, ¿a qué me refiero? Digamos que no los detecto en las gráficas, en los cuadros, en las tablas, sino ya mediante una gráfica ya lo puedo detectar muchísimo más fácil, ¿sí? La fábrica va a revisar todos los factores en cuanto a corregir la novedad. Ahí ya entraríamos a revisar en cuanto a mano de obra, maquinaria y materia prima, ya muchísimo más al detalle cada una de las etapas. Eso es como el tema de estratificación que queríamos compartirles a ustedes. Listo. Entonces, hasta ahí va la presentación, va el ejemplo. Ustedes desarrollaron un ejercicio de los del bloque de ejercicios para presentar. Ay, no, profe. ¿No? ¿Por qué no? Ya iban bien, iban perfecto. Ay, pues yo pensé que era, pues pensamos que era un ejercicio, pues aparte. No, es de un ejercicio de los del bloque de De los que ejercicios. Ustedes tenemos. lo presentan, sí, para que todos pues de una vez los vamos como que añadiendo a la biblioteca de ejercicios que debemos entregar. Si quieren, traten de realizarlo mientras hacemos las otras presentaciones y listo. Listo, Vale. Anderson, Mireya, muy chévere, les quedó claro el tema, es sencillo, listo, eso es lo que estaba Sí, buscando yo. muy Ahora, sencillo. quiero mostrarles una cosa, creo que fue Mireya la que envió la pregunta el día de hoy. Entonces, Mireya, por favor, me suelta la pantalla y yo la agarro acá y les muestro eso. Pregunta presentaciones. Voy a darle encuentro acá. No, no fue en este curso. No, no fue en este curso, muchachos. El cuento es el siguiente. Recibí una pregunta sobre el tema de exposición que le correspondía en el curso.
Y la pregunta estaba muy bien estructurada. O sea, la pregunta era clara. No fue una pregunta de selección múltiple A, B, C, D, sino una pregunta de relación. La 1 y la 2 es correcta, la 2 y la 3 es correcta, la 3 y la 4 son correctas, o es incorrecta. Y hizo una muy buena pregunta y citó cuál es la justificación a través de la teoría. Entonces, no recuerdo quién fue la persona para mostrar ese ejemplo, pero quedó muy bien hecho. Entonces, si ahorita lo encuentro, se demuestra antes de que finalicemos la clase. Entonces, grupo 2 perfecto, listo. Entonces, Profe, sí, ¿no fue Glenny la que le envió la pregunta? espera, miro. Es que ella me dijo que sí le iba a enviar hoy para que usted la revisara, pero no estoy segura. Juan Esteban, Mireya. Espera un segundito, miro. Porque la pregunta sí vale la pena resaltarlo, porque la pregunta fue muy bien construida. O sea, fue muy bien estructurada, muy bien armada. Pregunta, presentaciones. Sí, creo que fue esta. Entonces les comparto la pantalla un segundito. Presente en entera pantalla. Compartir. Y listo. Entonces, la pregunta fue la siguiente. Entonces, pone el tipo de pregunta. Dice, el tipo de pregunta está clasificado de acuerdo a como yo les dije a ustedes que se realizaban las preguntas tipo ECAES. Realiza la pregunta, pone A, B, C, D, pone la respuesta correcta, la incorrecta, pone la justificación de respuesta según la teoría y cita la teoría donde fue que lo tomó y listo, y pare de contar. Una pregunta sencilla, una respuesta sencillas, justifica por qué y cita de dónde lo tomó y listo, y finalizó. Pero no es esta. Y nuestra amiga, la que me acaba de decir Lina, tampoco fue la que la entregó. Ahora hay otro tema. Ustedes creo que tienen plazos hasta hoy para entregar las preguntas y las presentaciones. Tengan en cuenta eso, muchachos. Listo. Entonces, sigamos con el grupo 4. ¿Quién es el grupo 4? Profe, soy yo, diagrama de dispersión con mi compañero Julián, pero él se comunicó con usted ayer, si no estoy mal, que le envió un correo diciéndole que hoy no podía asistir a clase porque él está trabajando. No, él me dijo que tenía la exposición hasta el 3 de abril. Él no me dijo que hoy faltaba. Él no me dijo que hoy faltaba. O sea, él me dijo que faltaba hoy y que si tenía algún Sí, problema, pero que él tenía la exposición el 3 de abril. Como tenía la exposición el 3 de abril, yo le dije, no hay ningún problema, tranquilo. pues nosotros tenemos que presentar, nosotros somos diagrama de dispersión, es el cuarto punto. Y pues dado ¿Seguro? esto, se logró. Miramos un segundito. Presentaciones. No, el tema 4 es diagrama de Chicago, lluvia de ideas. Diagrama de dispersiones para la otra semana. Está desubicado. Ah, listo. No, tranquilo, qué pena. Listo. ¿Quién es el tema 4? Diagrama de Chicago, lluvia de ideas. Diagrama de Chicago. Está Roa Velosa. Nosotros, buenas noches. Y Armero. Buenas noches, profe. Buenas Sí, noches. sí, señor. Listo, jóvenes. Entonces, tomen la pantalla porque ese tema sí es largo. Entonces, tomen la pantalla, por favor. Yo los voy a pegar a la exposición. Y que ustedes sí desarrollaban el ejercicio para el final. Nosotros tenemos un par de ejercicios, profe. Desarrollados ahí para presentarlos sobre el bloque de ejercicios. Sí, sí, señor.
O sea, la tela la tienen completa. Listo, perfecto, háganle de una. Listo. Mientras tanto, porfa, Mireya, vayan desarrollando, pues ya los deben tener. Entonces, porfa, vayan haciendo la presentación y ahorita la presentamos. Para quedar con eso, aunque sea unos 2 ejercicios que no habíamos hecho en clase y que sean interesantes y listo. Ya, profe, denos un momentico, por favor. Tranquilo, no hay problema. Entonces ya quedamos el grupo 2, el grupo 4. Falta el grupo 3. Grupo 3 está y el grupo 1 ya llegó. Sí, señor, profe, el grupo 1 ya, qué pena con usted que no, yo no había alcanzado a llegar y Diana tampoco se había podido conectar. Ok. Usted nos indicará si cuál podemos Sí, sí, ahorita. Listo, vale, gracias. Profe. Listo. Diagrama de Chicago, nuestro amigo Kaoru de Chicago. Ok. Listo, Andrés, Daniel, cuando quieran. Bueno, buenas noches. Nosotros somos Daniel Roa y Agustín Armero, tema de diagrama de Chicago. Para empezar, ¿qué es un diagrama de Chicago? ¿Para qué funciona? El diagrama de Chicago sirve para mostrar los métodos, los efectos, las causas que están generando un problema en algún proceso o en alguna situación. Entonces, pues en esta parte tenemos los métodos. Recuerden que el diagrama de Chicago es un diagrama de causa y efecto. Sí. Bueno, es importante también, digamos, profundizar en el tema del qué es y la relevancia que tiene o la importancia que nos puede dar un diagrama de estos a la resolución o solución, perdón, de cualquier problema que tengamos en la empresa, ¿sí? Digamos que lo chévere y el toque que puede dar un diagrama de estos es que es el análisis que puede dar la persona o la forma en que la persona vea su proceso o el grupo de personas que estén analizando digamos, los inconvenientes que está teniendo eh, la situación en general, ¿no? Hay que tener en cuenta de que un diagrama de Chicago no es, digamos, un diagrama utilizado para, digamos, solo para producción, sino nos permite utilizarlo en servicios, en actividades rutinarias, lo podemos usar en nuestras microempresas, en las empresas grandes. Entonces, digamos que todos los métodos que ahorita vamos a explicar, pues nos van a ir dando la razón de cómo este diagrama pues puede ser utilizado en ciertas cosas, ¿no? Digamos que en una empresa tanto de producción como en una de servicio, como en una empresa pequeña, como en una empresa grande, ¿sí? Entonces, pues, es importante también decir eso. Nosotros por el chat les vamos a compartir, es que no sé la verdad cómo se hace. No, ahora, no, pero ahora. Súbalo al Drive y ahí comparte el enlace. Ok, ¿Pero qué quieren hacer? nosotros tenemos un documento, un Excel, que es como una plantilla, pues para que todos nos quede más sencillo hacer un diagrama, ¿sí? Entonces digamos que esa plantilla ya está con sus divisiones, con sus espinas, pues solo es como una herramienta, es una herramienta de apoyo para que de pronto alguno que no haya hecho su diagrama, pues lo pueda utilizar. Es muy, digamos que es muy didáctico, está muy sencillo. Entonces ya en un momento se los compartimos.
Bueno, arranquemos entonces con los métodos. Bueno, entonces digamos que los métodos más importantes o los métodos que más se usan dentro de la solución de un diagrama de Ishikawa son, entonces, pues tenemos los métodos de las 6 M's, pues que esto no es extraño ya para nosotros lo habíamos manejado, el profesor había dado unas explicaciones en clase, y bueno, pues no son temas tan difíciles. Tenemos la parte del material o la materia prima. Es importante, digamos, reconocer o saber, tener el conocimiento o tener claridad de cuáles son los materiales que yo debo usar en mi proceso. Entonces, ¿cómo puedo analizarlos? Muchas veces, ¿qué nos da el conocimiento? Nos da el conocimiento, la experiencia sobre el producto, el ensayo y el error. En plantas de producción muchas veces los proveedores de químicos y de materia prima llevan muchas muestras o llevan muchos productos, y las características o el comportamiento de un producto a otro nos puede variar por cualquier tipo de situación. Entonces, el comportamiento de cómo va a ser o qué es lo que hace mi material es muy, muy importante. Tengan en cuenta que hay un tema que usted toca y es un tema de experiencia sobre los materiales o sobre la materia prima, pero también hay un tema que así usted no tenga experiencia, usted tiene una hoja de condiciones Exacto, o una ficha exacto. técnica de los materiales que deben cumplir. Si no se cumple, toca rechazarlo. Entonces, el Sí, no, primer filtro es verificar lo que yo compro con respecto a mis especificaciones. Ojo, porque el exacto. tema de experiencia es importante, pero más allá que la experiencia, los materiales tienen unas condiciones, igual que la maquinaria y la preparación o la capacitación de la mano de obra. Bueno, el tema de la maquinaria, pues sí, muchas veces no solo la máquina nos presenta o nos dice cómo debe ser el comportamiento de ella frente a un proceso. Digamos que las máquinas ya, pues ellas vienen programadas para lo que deben hacer. Aún así, sobre eso, muchas veces la experiencia y el tipo de proceso nos hace llevar a llevar a la máquina también a condiciones, ¿no? Entonces, Correcto, las pues máquinas independiente que ellas tengan unas especificaciones técnicas sufren un deterioro a través del tiempo, pero independiente del deterioro que sufran a través del tiempo, las especificaciones técnicas que debe producir la máquina deben ser las mismas especificaciones técnicas que deben estar, que son reglamentadas por el producto, porque si no exacto. estaría, ojo, yo entiendo el tema de experiencia es muy valioso, pero también hay unas cosas que se deben cumplir más allá de la experiencia. Entonces, la máquina tiene un desgaste y el desgaste no da excusa para que las condiciones, las especificaciones técnicas del producto terminado varíen. De hecho, si una máquina ya estuviera presentando desgaste, ese puede ser una de las espinas de Correcto. nuestro, digamos, de nuestro ítem de maquinaria. O sea, Uh-huh. ¿por qué me puede estar presentando variación el empacado de un producto? Porque la máquina ya no está registrando bien pesos o cantidades. Entonces, digamos, ese puede ser una espina de nuestro pescado, digámoslo así. Uh-huh. Bueno, mano de obra. Es importante recalcar que las personas tengan conocimiento, entrenamiento, digamos, la habilidad y la capacidad de hacer las cosas que se le están solicitando. No siempre para manejar una máquina o para hacer un proceso es cualquier persona, sino digamos que necesitamos tener, digamos, las empresas tienen sus departamentos de selección precisamente por eso, porque es necesario cumplir con ciertas características de cada persona para lo que se necesita hacer. Correcto. Hay un tema importante. Aquí es donde sí, por ejemplo, en mano de obra, independiente de que hay una capacitación y hay una secuencia donde la mano de obra debe respetar los procesos, acá hay un tema que sí es la experiencia y es la curva de aprendizaje de cada operario. Entonces, esa curva de aprendizaje sí vuelve un tema de experiencia y se vuelve valioso. Entonces, no,
No sucede con mucha frecuencia, pero un operario nuevo puede tener más errores que un operario que tenga antigüedad. Correcto, correcto. Bueno, tenemos la parte de métodos, el cómo, el qué, el cuándo, digamos que son cosas que el método nos da, ¿verdad? La estandarización de un proceso, el cómo se debe hacer, qué no debo hacer, también es muy importante tener claridad de qué no se debe hacer. Poder definir nuestras operaciones, tener claridad de cómo debo hacer las cosas, en qué momento debo hacer las cosas. Digamos que es el conocimiento del proceso, ¿no? Del cómo debo trabajar eh, sí, pues es el método, sí. Sí, está bien. Ok. Bueno, tenemos la parte de medición. Eh, Esta parte es, muchas empresas pues también lo manejan como por departamentos, ¿no? La medición es no sé cómo explicarlo. Es esa Pues parte argumentando lo que de dice el control. compañero, es el cálculo y el control son especialmente los datos que se obtienen de cada proceso. Exacto. Con eso se Ahí mide. tenemos en cuenta temas como muestras, como la cantidad de veces que se repite un proceso, cómo está proyectado cualquier tipo de puede ser material, puede ser eh, producto terminado. Digamos que es más la parte, sí, del medir, el medir cómo está funcionando pues cualquier tipo de situación que tenga la empresa. Eh, bueno, flujo de proceso creo que lo explicamos. ¿Sí? Sí, el método de flujo de proceso, especialmente se hace el diagrama de Chicago siguiendo la línea principal de un proceso en el que se maneja. Entonces ya no se estructura el diagrama por las 6 M's que están agrupadas, sino que se van ubicando en el orden en que está el proceso, se van agregando las causas por las que se está generando un efecto. Esta secuencia normal es de un proceso de producción o de administración. ¿Qué nos permite este diagrama de flujo de proceso? Nos permite averiguar cuál es la situación en una parte y cuál es el efecto que tiene este problema. Especialmente va directamente al punto, como se diría coloquialmente, sobre el proceso. Y pues esto permite detectar más que todo los cuellos de botellas que existen en algún flujo, en alguna línea de alguna producción. Se mide, o sea, en vez de medir, de agrupar las causas, así como en el método de las 6M, lo que se hace es ir identificando cada uno de los procesos para mirar cuáles son las causas. Igualmente sucede con el método de estratificación. En este caso, sí ya no se ubican, ya no se agrupan como el método de las 6M, pero sí se va directamente al problema. Entonces entran directamente a las causas potenciales sin tener que hacer una agrupación especial como meter todas las causas solo en materiales, todas las causas de solo la maquinaria, todas las causas de solo la mano de obra, sino que va directamente al problema. Entonces eso ayuda a identificar cuál es el problema, directamente el porqué de la causa que está generando un mal efecto, un mal proceso, que está generando de pronto que haya, que se demore en salir un proceso. Entonces eso es lo que sirve la parte del flujo de estratificación. Se pueden agrupar, no necesariamente tienen que ser las mismas 6M para que entre directamente. Y este método normalmente se hace a través de una sesión de lluvia de ideas, que esa parte de la lluvia de ideas la vamos a explicar ahorita más adelante. Bueno, esto
es, digamos, un tema de ampliación. Lo que yo les decía que no precisamente el método de la 6M o estratificación o flujo son la forma de solucionar un diagrama de Ishikawa, ¿no? Digamos que esto como es un diagrama de análisis, por decirlo así, personal, yo puedo darle la relevancia o la importancia de lo que yo vea en mi proceso o en mi situación a lo que yo necesite, ¿sí? Entonces, en este caso, está el tema del mercadeo y del servicio. Entonces, pues, digamos que estos son también unos parámetros que nos dan ayuda a la forma de solucionarlo precisamente en eso. Si necesitamos un tema de mercadeo o si necesitamos un tema de servicio. El tema es que aquí hay una parte donde uno empieza a evaluar también el servicio en la calidad. Exacto. Entonces, aquí entran las 8 P's y las 4 P's, pero eso es un tema de servucción, no es un tema No, que... eso, o sea, sí, eso lo hicimos fue más como para complementar, para que vieran que, Sí. digamos, hay otro tipo de forma o hay otro tipo de, De precisamente, hay aplicación más del métodos, diagrama. No, hay está más bien. métodos de solución. Correcto. Esto sí pues era más como para complementar, no lo vamos a dejar ahí, digamos, Ok. Sí, porque es un solo... tema más de Sí, proceso no químico vamos y a ir de a fondo, no servucción. vamos a ir a fondo con esto, no vamos a ir a Vale. fondo con eso, era para que pues se dieran cuenta de que precisamente podemos darle cualquier aplicación de métodos de Ya. otras ramas para la solución del Ishikawa, ¿vale? Era eso. Vale. Bueno, entonces los pasos para crear un diagrama de causa-efecto, primero es definir claramente el efecto. En este caso, ¿cuál es el problema o la incidencia o lo que se ha detectado? Normalmente, cuando se comete un error al crear un diagrama de Ishikawa, es que no tienen en un principio claro cuál es el asunto que necesitan mejorar. Y eso genera que se pierda tiempo, que se vayan por las ramas la situación, pero no entren directamente a solucionarlo, que no lo identifiquen. El segundo paso es identificar los factores. Ya puede ser por el método de las 6 M's, ya puede ser por el método de estratificación o por el método de... Se me fue el nombre. El otro método que estábamos viendo de flujo de proceso. Entonces es identificar cuáles son los factores y de esa manera pues poder generar, después de haber escogido un método, pues poder empezar a clasificar las causas. Tercer paso pues es determinar estas causas y las subcausas asociadas, esas causas de los factores que generan que estén generando ese efecto o ese problema. Y el último paso pues es una toma de datos y una toma de decisión. Es necesario que se genere una toma de decisión de acuerdo a las causas que se han identificado para que sea pues productivo haber invertido el tiempo en generar un diagrama de flujo. Pero fíjense, por ejemplo, la coherencia y la fuerza que va tomando lo que dice Kaoru Ishikawa. Kaoru Ishikawa arranca diciendo, venga, tenemos que permear a toda la organización y convencerlos de que la calidad es un tema importante que va desde la gerencia hasta el nivel operativo. Entonces, si usted convence, podemos empezar a trabajar lluvia de ideas, podemos hacer el diagrama de Ishikawa, hacer la espina de pescado, mirar cuáles son los efectos, como dice ahí, la incidencia y el problema del asunto que se ha detectado. Y ahí sí empieza a aplicar las herramientas que tenemos. Pero todo comienza desde un tema de filosofía. Si uno convence, puede aplicar herramientas. Listo, siga. Sí, señor. Listo. Este es un ejemplo que tenemos de los ejercicios que están de los ejercicios que tenemos para entregar de diagrama de Chicago. Este es un ejercicio. Sí, señor, este es un Listo, ejercicio. le hace, por favor, cómo está enunciado el problema. Okay. No, profe, estos son de los que eran para hacer... Ah, sí. Es que ese tema de Ishikawa en las guías solo nos dice, en el punto 26, dice que hay que escoger dos opciones de la A a la F y aplicar Ishikawa. Sí. Entonces, digamos, bueno, en este caso dice, ese es el A. O sea, ustedes ¿Cuáles son el los? A. Sí, en este caso, este es el A. Ahí tenemos varios, no sé cuántos quieras, de pronto que expliquemos. No, dos problemas rápidos Ya. que hago. Entonces él dice, listo, de la siguiente lista, ustedes escojan dos. ¿Cuáles Sí. escogieron ustedes? Correcto. Bueno, este es el A. Este es el A.
Permítame un momento. La pregunta de Lea dice, ¿cuáles son los obstáculos principales para que una persona baje de peso? Entonces, ese es el efecto, ese es el problema que se está planteando. Ujú. Y para solucionarlo, pues este es el diagrama de Chicago que se realizó. Entonces, pues ya mi compañero lo va a explicar. Bueno, este es entonces obstáculos para bajar de peso. En la parte de método, entonces, bueno, estamos utilizando el tema de las 6M, ¿no? En este caso no fueron usadas todas, pero están, digamos, que las que creímos más importantes para esta situación. Por Es, ejemplo, es importante medición. también eso. Medición es Exacto. importante, porque medición dice, Bueno, yo estoy bajando de peso, ¿cuál es mi peso actual, cuál es mi peso futuro, cuál era mi peso anterior? Entonces, ahí la medición le aplica. bueno, sí, en este caso no lo tuvimos en cuenta, Tranquilo. pero sí es importante de pronto que no todas las veces por querer hacer las 6M, pues busquemos unas, digamos que unas causas ahí súper elaboradas y no, si no, hay tipos de situaciones que de pronto, no sé, medio ambiente no nos funciona. Entonces, pues Ujú. de pronto no darle el 100% de importancia porque nos vamos a enfocar en una M donde pues nos dé mucho tiempo de búsqueda y de situación y bueno, no nos dé como el aporte o porque en este caso, bueno, esto no es un Ichikawa donde tengamos datos, ahorita sí me gustaría de pronto mostrarles uno donde de verdad se puedan dar datos y porcentajes o valores para poder darle importancia a todos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un Ichikawa que se utilizó, digamos, maquinaria, método, material y medio ambiente. Entonces, en método, ¿qué obstáculo puedo tener? No tengo quien me explique la forma en cómo debo hacer, digamos, la dieta o el procedimiento para bajar de peso. Entonces, en uno está, no hay quien nos explique cómo hacerlo y en otro, cuál debe ser mi dieta para bajar de peso en este caso. En medio ambiente, muchas personas pues sufren el tema de que la familia no les ayuda, entonces utilizamos personas que no apoyen y vivir en un lugar donde de pronto no se come muy bien, ¿no? Eso también ayuda. En material está la parte de la alimentación, cómo debe ser mi rutina de comida y los suplementos también que debo usar. Y en la maquinaria, si es una persona que no tiene acceso de pronto a un gimnasio, pues entonces esta puede ser una causa, no tener con qué ejercitar el cuerpo, ¿sí? Entonces, pues Sí. estos pues Es es un uno muy ejemplo, es un sencillo. ejemplo muy sencillo de lo que propone el bloque de ejercicios. Listo, ustedes Exacto, metieron lo numérico, veamos, miremoslo rápidamente. sí. Agus, ¿puedes, por favor, entonces cerrar tu presentación, que yo tengo uno acá? Ah, listo. Y ya, profe, si quiere vamos a lo de lluvia Sí, de ideas, y matemos luego el para tema de cerrar, lluvia de ideas, que el tema de lluvia de ideas es muy importante porque ahí parte todo el tema de cómo solucionar los problemas. ok, si quieren miremos lo de lluvia de ideas y ya miramos el otro Ishikawa que yo tengo que tiene datos, ¿vale? Listo. Ok, listo. En la parte de lluvia de ideas, o también llamado tormenta de ideas, es una forma de pensamiento que permite a todos los miembros de un grupo participar libremente acerca de un problema o acerca de un efecto que se esté presentando y cuáles son las causas que están provocando este efecto. Entonces, lo primero y pues lo importante para tener una lluvia de ideas, que era lo mismo que hablábamos ahorita para plantear un diagrama de Chicago, es definir el tema. Tiene que ser un tema claro y preciso que permita estar a todos pues enfocados en ese mismo tema, en ese punto. ¿De qué se trata más que todo la parte de lluvia de ideas? Es hacerlo, se recomienda hacer un círculo para que todos estén pues concentrados en la parte de la solución del problema y que cada uno de los miembros que está pues reunido para solucionarlo haga una lista por escrito de todas las ideas o todas las causas sobre el tema que están planteando. Sí, esos Tiene que ser, ejercicios parecen ejercicios muy básicos o ejercicios muy tontos, pero el impacto y la importancia cuando uno está trabajando en lluvia de ideas de hacer un listado sobre el efecto que tenemos sobre un problema es muy importante, es bien importante. Esto casi que muchas empresas optan porque algunos tomen ideas o tomen decisiones, pero aquí la herramienta es una herramienta muy potente que ayuda a resolver problemas. ¿Por qué? Porque se cuenta
con todas las personas que están en el proceso involucrados, con diferentes puntos de vista, aportando ideas sobre el efecto que está ocurriendo. Entonces, la ganancia es muy alta. Entonces, una de ellas es lo que dice usted. Haga un listado por escrito, defina el tema, listo. Centre la atención en las causas principales. Elija las causas más importantes. Después de que usted cogió todo el listado de todas las personas, elige las causas más importantes para enfocarse en ellas. Y después, ahí sí va a decir, toma decisiones. ¿Qué es lo que pasa, lo que yo he visto en algunas organizaciones? Que está el problema y una sola persona se encarga de resolver o ejecutar la solución del problema y se queda corto, a pesar de que tenga experiencia, que a pesar de que tenga mucha información, la ayuda de todos los demás, del operario, del supervisor, del jefe de producción, del financiero, toda esa información que cada uno tiene y desde el punto de vista que lo maneja, enriquece mucho atacar el problema que se está presentando. Entonces, por eso hago mucho énfasis en el tema de lluvia de ideas. La ayuda que ayuda y que realmente trata o intenta o resuelve el problema o da un horizonte para poderlo hacer. Entonces, ¿cuál es el factor más importante o uno de los factores que no sea? Que las personas no se reúnen a hacer este ejercicio. Cuando se reúnen, salen cosas buenas. Entonces, esa es la recomendación bien importante de la lluvia de ideas. Qué pena, Agustín, que lo interrumpí con el tema, pero me toca ser muy enfático en la lluvia. ¿Listo? Entonces, listo. Daniel, muéstranos el problema. Listo, Vale, entonces voy a dejar de compartir. Sí, para porfa, que- y yo lo hago acá. Ok. Ok. Ahí ya están viendo, ¿correcto? Sí. Bueno, esto es una investigación que yo hice antes de entrar a la universidad. Es una investigación que se hizo a la empresa Vinplast Limitada. Es una empresa eh, que hace bolsas plásticas, bolsas biodegradables, papel regalo. Entonces, bueno, en este caso se empezó la formulación del problema haciendo un Pareto, donde nosotros estábamos verificando cuáles eran los problemas que tenían las devoluciones a la empresa, ¿sí? Entonces, este Pareto que nos muestra las devoluciones. Entonces tenemos el tema de impresión, calibre, bueno, ese tipo de cosas. Cuando nosotros hicimos este Pareto, para poderlo completar, lo que hicimos fue un diagrama de Chicago, ¿correcto? Entonces, nosotros teníamos la devolución de pedidos de un 5,8% para ese momento, y que ese era el 100%, por decirlo así, de nuestro problema. ¿Qué hicimos? De acuerdo al Pareto, le dimos la importancia a cada una digamos, de las causas que nos estaban dando. Entonces, en este caso, empecemos por impresión. Impresión era el 35,7% de la devolución, o sea, del 100%. Como lo podemos ver acá, es el que la frecuencia Sí. más alta. En la parte de abajo donde aparece dejar compartir, porfa, súbalo para ¿Puedo poder ocultar? verla. Sí, ocultar o moverlo. Ah, ok, perdón, qué pena, Ya, perdón. listo. Entonces, causas, ya lo podemos ver mejor. Impresión, corte, mano de obra, sellado y calibre, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Se le dio una importancia. Entonces, el 35,7% de las devoluciones eran por impresión. ¿Qué pasaba en impresión? El proveedor, digamos, nos daba mucha variación de tintas o de ciertos productos, adherentes, sellantes, productos para, bueno, todo el producto que se utiliza en este proceso. Entonces teníamos problema de proveedor y problemas de tintas inadherentes. Entonces podíamos perder un rollo fácilmente de 1000 metros o 500 metros solo por tintas, ¿sí? El siguiente más importante era el 30,3%. Bueno, en este caso eran muy parecidos mano de obra y corte. Ay, perdón, ahí está
para que vean. Bueno, entonces, ¿qué teníamos en mano de obra? La alta rotación de personal era se veía mucho en la empresa y esto hacía que las personas no estuvieran capacitadas para poder realizar los procesos. Claro, por una Entonces, alta rotación del personal. Entonces, la curva de exactamente, aprendizaje no deja que aprenda la persona y cuando está aprendiendo se va, entonces toca volver a enseñar a lo que, el exacto, que llega nuevo, pues nada, no llega a se ve la curva, embarrarla, llega a correcto, aprender. exacto. Entonces, bueno, el siguiente tema era el corte tanto de bolsas como de papel. Se utilizaban máquinas que tenían ya mucho tiempo y no estaban cumpliendo con las especificaciones que necesitábamos pues no nos daban precisamente lo que se necesitaba. Y segundo, era que los repuestos no eran correctos para las máquinas, precisamente porque eran muy viejas. Entonces se utilizaban otro tipo de cosas, cuchillas de bisturí, entonces no se estaba realizando correcto. El siguiente en el diagrama es el sellado. Entonces, ¿qué pasaba en el sellado? El método o la forma como se estaba realizando no era la correcta, porque no se estaban utilizando precisamente las características, o sea, no se estaba teniendo en cuenta lo que decía el profesor, las fichas técnicas de las maquinarias para hacer correcto el sellado automático. Y lo segundo era que no había control en la temperatura de la máquina del sellado. Entonces, a veces era muy baja y no daba, o sea, no sellaba correctamente la Entonces ya, bolsa, o a veces era muy alta y lo que hacían era no sellarla, sino cortarla. corta. ¿Sí? Entonces, eso nos pasaba. Y por último, teníamos el calibre de la bolsa. Entonces, pues no sé si muchos conozcan el proceso de extrusión. Eso es como soplar plástico a través de una máquina muy alta. Él va soplando el plástico y la máquina nos permite calibrar la bolsa. Esos son milésimas de milímetros, son milímetros, perdón. Entonces, ¿qué pasaba? Como no había una estandarización, no había un tiempo estándar donde se le pudiera corregir de manera correcta el calibre a la máquina, entonces teníamos mucha evolución por eso. Sí, pueden salir gruesas, muy gruesas, delgadas Exacto. Y lo o otro era que, variadas. exacto, cuando usted calienta mucho, puede que salga muy delgada, no calienta, entonces no sale correcto. Bueno, eso son curvas, ¿no? Sí, pero Y lo entonces, otro era que, fíjense una cosa, por ejemplo, para todos ustedes. Entonces, aquí se hace el Pareto, se arma todo, pero ¿de dónde se desprende todo esto? Aquí sí viene un tema muy fuerte que es la experiencia y la unión de todos para poder correcto. armarla. Correcto. Sí, estar también mucho tiempo en la empresa y Ujú. saber realmente qué es lo que puede evitar o qué es lo que está afectando nuestro proceso. Y ya por último lo que teníamos era demora en tiempos de mantenimiento, pues precisamente como es el plástico y este es todo este tema de máquina, entonces es limpiar, es quitar el excedente, es bajar instrumentos, volverlos a montar, entonces también digamos que todo eso era. Entonces, pues quería ver cómo era la relación, digamos, de un Pareto, cómo nos puede dar la relevancia dentro de un diagrama de Chicago. ¿Qué es el peso? O sea, poder tener, digamos, sentado sobre datos, cómo es la importancia de un Pareto dentro de un diagrama de Chicago. Claro, Eso era. chéverísimo. Entonces, fíjense que ahí aplica una lluvia de ideas para poderlo armar. Con la lluvia va y arma un Pareto. Con el Pareto se va al diagrama de Chicago. Y ya Correcto. después de empezar a tomar decisiones. Daniel, chévere, muy completo. Y eso nos aterriza un poco esto en la vida real, cómo funciona. Entonces, muchachos, voy a darle segundo. Esto.